La estadística es la única ciencia que proporciona métodos para convertir los datos en información. Frase de Edwards Deming, 1986. Muy buenos días. Soy integrante del grupo número 1. Quien les saluda, Alison Vargas, estudiante del Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro, cursando el tercer semestre paralelo A en la tecnología de administración. Este es un video educativo en el cual está relacionado con la materia de estadística inferencial. El tema que les voy a dar a conocer es intervalo de confianza para la diferencia de promedios. Nos dice que se originó en el contexto de la estadística inferencial, que se desarrolló a principios del siglo XX por Ronald A. y Fisher. Estos métodos estadísticos son para hacer inferencias sobre poblaciones a partir de muestras de una población. Esta idea de construir intervalos de confianza se basa en la teoría de la probabilidad y la distribución de muestreo, que permite a los investigadores estimar parámetros poblacionales a partir de datos muestrales. El significado de este tema nos dice que es un rango de valores que se utiliza para estimar la diferencia entre las medias de dos poblaciones, proporcional una estimación de la incertidumbre asociada con la diferencia de promedios y se expresa generalmente en términos de nivel de confianza. Como un ejemplo puede ser 95% o 99%. Esto significa que se repitieran los experimentos varias veces. El intervalo de confianza incluirá la verdadera diferencia de promedios en un porcentaje específico de las ocasiones. Como podemos visualizar, aquí se encuentra la imagen del intervalo de confianza, en el cual está 95% y su porcentaje es 1,96. Esto de aquí proviene de la tabla de distribución normal estándar, también conocida como la tabla Z. Este tema se puede aplicar en varias áreas, como por ejemplo tenemos investigación médica, al comparar la efectividad de dos tratamientos diferentes en grupos de pacientes. Psicología. Evalúa la diferencia entre puntuajes de prueba entre dos grupos de sujetos, como por ejemplo pueden ser hombres y mujeres. Tenemos ciencias sociales, al comparar opiniones o actitudes de diferentes grupos demográficos. Marketing, al evaluar la diferencia en la satisfacción del cliente entre dos productos o servicios. Educación, al comparar el rendimiento académico de dos grupos de estudiantes que han recibido diferentes métodos de enseñanza mediante un examen. Como segundo tema tenemos el intervalo de confianza para proporciones, en el cual nos dice que es una herramienta estadística que ayuda a estimar el rango dentro del cual se encuentra la verdadera proporción poblacional. Como por ejemplo, si un caso se desea saber qué porcentaje de personas en una ciudad prefiere un producto determinado. Podría ser un yogur, puede ser que sea de diferente marca o de diferente contextura o sabor. El intervalo de confianza nos da un rango. Este cálculo nos dice que es muy crucial en estudios que involucran características dictómicas, es decir, que algo se divide en dos elementos opuestos, como la presencia o la ausencia de una característica específica. Nos encontramos con la fórmula básica. Nos dice que eso nos permite saber con cierta seguridad qué verdadera proporción está dentro del rango calculado. Los componentes de la fórmula tienen un significado, en el cual es I, intervalo de confianza, proporción muestral representado por P, representa la mejor estimación de la proporción poblacional basado en los datos recolectados, como por ejemplo, si una encuesta se encuentra que 60 de 100 encuestados apoyan una propuesta, entonces sería P igual 0,6. O también se puede decir que es el número de éxitos o casos positivos dividido por el tamaño de la muestra. Tenemos ZA sobre 2.
Este nos da a conocer que es el valor crítico de la distribución normal estándar que corresponde al nivel de confianza deseado. Ejemplo, para un nivel de confianza de 95% tenemos el 1,96. Como muy bien ya lo recalqué, este dato proviene de la tabla de la distribución normal estándar, también conocido como la tabla Z. Tenemos n, el cual es el tamaño de la muestra. Error estándar de la proporción muestral. Este mide la viabilidad esperada de una estimación. Refleja cuánta precisa es la estimación. Dice que el tamaño muestral mayor reduce el error estándar, lo que resulta que un intervalo sea más estrecho y más preciso. Su importancia radica en varios aspectos claves, ya que son herramientas fundamentales tanto por su capacidad predictiva como por su utilidad práctica en diversas disciplinas académicas y profesionales. Tenemos estimación presión. Permite estimar con precisión la proporción real de una característica de una población sin necesidad de encuestar a toda ella. Se coge la mitad de los datos de una población. Tenemos la planificación y la toma de decisiones. Ayuda a planificar estudios futuros al determinar qué tamaño muestral se necesita para alcanzar un nivel específico de precisión y confianza. El análisis comparativo. Facilita comparaciones entre diferentes grupos dentro o fuera de la población, lo cual es útil en los campos como marketing o salud pública. Tenemos el control y monitoreo. En industrias donde se monitorean procesos continuamente, esos intervalos ayudan a identificar si los cambios observados son significativos o simplemente aleatorios. Tenemos investigación científica. Nos dice que es muy fundamental en investigaciones científicas donde la conclusión debe basarse en evidencias, hechos, para poder generar resultados. Como ejemplo tenemos, supongamos que queremos estimar la proporción de votantes que apoyaron a un candidato en una elección. Si encuestamos a 400 personas y 240 dicen que votaron, que votarán por él, entonces vamos a calcular. Tenemos la proporción muestral, en donde P igual a 240 sobre 400 igual a 0,6. Modificamos la fórmula con los datos en el cual sale por segundo el error estándar, que nos dice que es 0,02449. Por tercero tenemos el valor crítico para 95% de confianza, que es 1,96. Y como cuarto tenemos que realizar el intervalo de confianza, que tenemos I igual 0,6 más menos 1,96 por 0,02449, en lo cual tenemos que realizar lo que es 0,6 menos 0,048 igual a 0,552. Y en el límite superior sería 0,6 más 0,048 igual a 0,648. Esto nos quiere decir que por lo tanto podemos decir que un 95 de confianza, que entre el 55,2% y el 64,8% de la población total apoyará al candidato. En conclusión, se puede determinar que los intervalos de confianza, tanto para la diferencia de medias como para proporciones, son herramientas estadísticas claves que estiman rangos plausibles para parámetros poblacionales desconocidos a partir de muestras. El primero infiere sobre la diferencia entre medias de dos poblaciones y el segundo sobre la proporción de una población con cierta característica. Ambos de estos métodos proporcionan un nivel de confianza sobre la probabilidad de que el parámetro verdadero esté dentro del rango calculado, siendo crucial para la toma de decisiones informadas.
Gracias por la atención prestada. Eso ha sido todo de mi exposición.